Hola, hola, ¿cómo estás? Aquí estamos en otro capítulo más. Te manda a saludar Chato, está muy atento. Y bueno, como sabes, tengo trastorno bipolar, pero ¿en qué consiste? En realidad, ¿en qué consiste? ¿No? Pues bueno, vamos a empezar por lo básico. Es un trastorno del ánimo. Se le llama trastorno bipolar afectivo o incluso se le llamaba maníaco depresivo. Y comprende un episodio de manía o hipomanía y por otro lado uno de depresión mayor. Ok, vamos a los hechos. Lo tiene el 1% de la población mundial y se terminan en suicidio alrededor de un 2%. Suele aparecer entre 19 y 29 años, que sabemos que también puede ser después, como en mi caso. Y es hereditario, puede ser por uso de sustancias o por una psicosis. Frecuencia, pues puede durar días, meses, hasta incluso años. Ok, entonces, ¿qué es la depresión mayor? Vamos a ver los síntomas. Pues bueno, es cuando la persona tiene un humor depresivo, desesperanza o pesimismo, sentimiento de culpa o abandono, pérdida de interés, de placer, energía, incluso disminución de memoria, insomnio o duerme todo el día, dolores de cuerpo y muy peligroso, ideas de muerte. Ok, esto es por un lado. Por el otro lado tenemos la manía o la hipomanía, que es un poco más leve. Eso no quiere decir que sea menos importante. Es cuando existe grandiosidad en la persona, exaltación del ánimo, hiperactividad sexual, gastos excesivos, verborrea, más sociable, impulsividad, irritabilidad, poco sueño, mal juicio, incluso a veces abusan de sustancias y entonces puede haber alucinaciones y delirios. Ojo, el estar deprimido no es estar triste. El estar maníaco o hipomaníaco no quiere decir estar muy feliz tampoco. Es muy diferente. Ok, entonces, ¿quién da un diagnóstico? Pues un psiquiatra, en conjunto con el DSM-5, que es el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Ok, entonces, según este diagnóstico, también se tienen que aplicar pruebas. No existe una prueba como tal para la bipolaridad. Pruebas de sangre y demás estudios. Tipos de trastorno bipolar, en especial, existen 3. El trastorno bipolar tipo 1, manía y depresión. El tipo 2, hipomanía y depresión. Y el ciclotímico, como el nombre lo dice, ciclotimia. Y hay otros que, bueno, eso ya sería dual, que es cuando tienes un trastorno bipolar y a lo mejor tienes abuso de sustancia. Vamos a recurrir al DSM-5 para el trastorno bipolar 1. Para un diagnóstico de trastorno bipolar tipo 1 es necesario que se cumplan los criterios siguientes para un episodio maníaco. Antes o después del episodio maníaco puede haber existido episodios hipomaníacos o episodios de depresión mayor. Entonces son periodos bastante definidos. Y me gustaría agregar que se necesita al menos un episodio maníaco a lo largo de la vida para el diagnóstico del trastorno bipolar tipo 1. Ahora vamos a hablar del trastorno bipolar tipo 2, que es el que tengo yo, o bueno, no es como que lo tenga, ¿verdad? Es con el que estoy diagnosticada. Para un diagnóstico del trastorno bipolar tipo 2 es necesario que se cumplan determinados criterios para un episodio hipomaníaco actual o pasado y los criterios siguientes de un episodio de depresión mayor actual o pasado. Entonces, el episodio hipomaníaco tendría que ser un periodo bien definido de estado de ánimo anormalmente y persistentemente elevado, expansivo o irritable, y un aumento anormal y persistente de la actividad o la energía que dura como mínimo 4 días consecutivos y está presente la mayor parte del día, casi todos los días. Durante el periodo de alteración del estado de ánimo y aumento de la energía y actividad, persisten varios síntomas que representan un cambio notorio del comportamiento habitual y han estado presentes en un grado significativo. Estos ya los vimos, es cuando hablaba yo de grandiosidad o aumento de la autoestima, más hablador, fuga de ideas,
facilidad de distracción, aumento de la actividad dirigida a un objeto, participación excesiva en actividades, etc. Este episodio se asocia a un cambio inequívoco del funcionamiento que no es característico del individuo cuando no presenta síntomas. Entonces, la gente se da cuenta de que algo está pasando, o tiene una depresión mayor o tiene estos picos que son hipomaníacos. Sí está un poco difícil de diagnosticar en el sentido de que uno busca ayuda, pues puede ser cuando estás deprimido, pero cuando te sientes bien o aparentemente bien en el episodio maníaco o hipomaníaco, pues no se busca la ayuda, ¿verdad? Entonces sí hay que tener cuidado. Y también tenemos el trastorno ciclotímico. Este es el que se puede decir que sube y baja, dice el manual. Durante 2 años como mínimo, al menos 1 año en niños y adolescentes, han existido numerosos periodos con síntomas hipomaníacos que no cumplen al 100% los criterios para un episodio hipomaníaco y numerosos periodos con síntomas depresivos que a su vez no cumplen los criterios para un episodio de depresión mayor. Bueno, entonces aquí ya tenemos los 3 tipos de trastorno bipolar principales. ¿Por qué hablé un poquito más del trastorno bipolar tipo 2? Porque ese es el que yo tengo. Ya les contaré más a detalle en algún otro video, pero yo mi último internamiento estuve por hipomanía y ya echándole a la cuenta, me acuerdo que en la universidad, como les conté en otro video, me puse en alguna temporada a hacer 3-4 cuadros al mismo tiempo, estaba como acelerada, decía de broma, jajaja, no estoy borracha, así soy, porque estaba con mucha verborrea, hable y hable y hable y hable. Y por otro lado, lo que estaba más marcado, ¿no? Porque pues cuando estaba bien en hipomanía, según yo estaba bien, pero lo más marcado era la depresión y evidentemente ahí es cuando pedí ayuda, ¿no? Bueno, pues llegamos a la parte del tratamiento. Ay, sí, chochos y chochos y chochos, eso sí me pone mal. Pero todo sea por estar estable. Literal, estabilizadores del estado de ánimo, antipsicóticos, antidepresivos en conjunto, más obviamente un apoyo psiquiátrico y terapéutico, más hay que cuidar mucho la alimentación, la higiene del sueño es muy importante. Y bueno, antes de terminar quería contarles de unos mitos que se platican y que la verdad no tienen que ver con la enfermedad. El paciente lo tiene que controlar. Por Dios, si es una enfermedad del cerebro, pues no se puede. Que se trata de personas volubles o cambios del ánimo rápidos en un día, no se trata de ser voluble, y que es por falta de fuerza de voluntad o ganas. Pues obvio tampoco, ojalá fuera así de fácil decir, me levanto de la cama y me quito esta pesadez de la depresión, ¿no? O no voy a dormir. No, bueno. Entonces, pues espero que les haya gustado el video. Es un poco más intelectual este video con aquello del DSM-5, pero es importante. Ayúdame a suscribirte, dale like, la campanita y Chato y yo te mandamos saludar. Muchas gracias por ver este video de nuevo y adiós.